Seguimos en la Radio Ancoa porque la Radio Ancoa está siempre comunicada con ustedes y estamos con canciones, estamos con conversaciones, hablamos de Corma, hablamos de los incendios, hablábamos de los maitenes delante con la subsecretaria del Minagri, en fin, de todo. Y ahora quiero que hablemos de escritores, que hablemos de libros. Estamos en línea con Karen Espinosa. ¿Cómo te va? Un gusto de saludarte. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo están las cosas por allá? Por bien, Viña del Mar. Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Todo, sí, hay una explosión demográfica importante. Pero sí, pero estamos bien. Y vamos a hablar, como dices tú, de libros. De libros. ¿De qué libro? Vamos a chasconear un poco esta cosa de los libros, porque siempre estamos hablando de libros y la gente, no sé, esto está entretenido y la idea es que no sea solemne, que sea serio, pero no solemne. Ya, ¿de qué libro hablamos? ¿Del libro serio? Vamos por parte, vamos a hablar de un autor ya. Primero, y ahí porque tiene varios libros, para hablar de uno en específico. ¿Te suena Herbert George Wells? Se llama, más conocido para nosotros como H.G. Wells. Ah, sí, perfecto, ya el de la Guerra de los Mundos. Está ahí, sí, ese libro. Británico, nacido en Londres, la segunda mitad del siglo XIX, el 1866. Fue después, más tarde, un prolífico escritor de distintos... de crítica social, de biografías, pero antes de eso el hombre era doctor en biología. Tenía su peso específico. Sí, y ganó una beca para estudiar con Thomas Huxley, que era a su vez era discípulo ferviente y amigo de Charles Darwin. Estamos hablando de pescados grandes, de contemporáneos de pescados grandes, claro. Entonces este señor, H.G. Wells, escribió muchos libros de ciencia ficción. Además era contemporáneo y fue influido también, imagínate, por Julio Verne, el francés, Mary Shelley, que escribió unos años antes Frankenstein, el archiconocido Frankenstein. Entonces estamos hablando de ahí, de un momento histórico de que la ciencia ficción estaba naciendo muy potentemente en Europa. Entonces este señor escribió algunos libros que les van a sonar porque hay mucho cine también detrás de esto. La máquina del tiempo. Famoso. Sí, La isla del Dr. Moreau, que a mí es uno de los que me gusta mucho. Y hay una película también del año 96 con Marlon Brando que está muy buena. Y que si los boomers se acordarán un poquito más porque del 96 estamos hablando del milenio pasado. Y después uno de los conocidos también, El hombre invisible, que tiene múltiples adaptaciones y no siempre nos acordamos quién fue los escritores originales. Ahí desde el año 33 para adelante hasta el 2000, El hombre sin sombra. Ese El hombre invisible ha sido una serie de televisión, después también, ha inspirado a mucha gente. Digo, hay, no sé, debe haber 6 o 7 distintas en distintas décadas, desde el 33 hasta el 2000. Yo recuerdo esa... que son inspiradas y adaptaciones al cine de ese libro. Y el que tú nombraste al principio, del que vamos a hablar, que se llama La Guerra de los Mundos, lo escribió en el 1898, tenía 36 años cuando escribió este libro, y no voy a hacer todo el spoiler, aquí se cuenta el argumento, porque la idea es que lo interesante de esto es que la gente que ya lo leyó quiere escuchar. Y la gente que no lo leyó, que le interese de lo que estamos hablando, porque es muy entretenido. Oye, pero sabes que a mí me suena siempre Orson Welles, que, bueno, también Welles. Pero Palma, no se me adelante. Te hago cortito esto y después hablamos de Orson Welles. Pero este es H.G. Wells, claro. Nació 60 años antes que Orson Welles. Bueno, el argumento ya dice, La Guerra de los Mundos, te lo está diciendo ahí el título. El libro va de una invasión extraterrestre que está contada en primera persona, está ocurriendo en el sur de Inglaterra y está contada en primera persona por un muchacho que arranca con su hermano un poco menor que él, y la invasión es muy hostil, vienen a romper todo y vienen con unas máquinas muy grandes que son así biomecánicas, es muy ¿Y dónde venían? ¿De Marte o de algún otro lado? Marcianos. Claro. Eran marcianos, ya. Entonces vienen con estas maquinotas y son bien jaranjas las cosas. Esto es muy entretenido porque vienen a romper todo.
con unas plantas rojas. Bueno, el argumento es ese. Entonces, imagínese usted, como esto es muy el padre de la ciencia ficción, uno ve esto en muchas películas contemporáneas, ¿no? Y lo que viene después también, hay otros actores, o sea, escritores más actuales que van bien, no sé, Matrix, pero uno después no ve en la película el crédito necesariamente, o no lo recuerda, a veces sí está, pero está una letra muy pequeñita, entonces no. Entonces, la Guerra de los Mundos es ciencia ficción pura, dura, entretenida. Ahora, ¿tú te acordaste de Orson Welles? De Orson Welles, No es que se me hicieron leerlo, po. Ya, pero es que, para, escúchame. Este libro de H.G. Wells, que te dije yo que este señor era también sociólogo, está inspirado él se inspiró en la colonización a Tasmania. Nada que ver, parece que nada que ver, pero él pensaba y se imaginó a los tasmanos ahí en su lugarcito, llegando toda la invasión de estos tipos que no sabían quién eran, con estas barcos muy hostiles, arrasando con todo, como entran generalmente los colonos, arrasando con todo, rompiendo con todo. Entonces él se imaginó una guerra espacial, claro. Entonces, pero tomó originalmente una invasión acá nuestra. Bueno, tú me estás hablando de Orson Welles. Orson Welles nació en 1900, más o menos, un poquito antes. Claro, sí, que nació, pero y este señor era estadounidense, era un gringo muy joven que trabajaba en una radio en New York. Nada que ver. Entonces él lo que hacía era dramaturgo y hacía lo que antes se escuchaba mucho, que era el radioteatro. Esto es todo previo tele. Entonces hacía radioteatro y hacía unas cosas muy elaboradas en la radio, en la CBS. Y tenía como competencia a la NBC. Y todo esto era así como está sucediendo en este momento entre tú y yo, en directo. No había, no estaba grabado, todo esto era en directo y se tiraba al aire y ¡pum! Salía. Claro, entonces, esto fue ya por 1939, creo que era. Así sí, fue el año, exactamente, el 38 fue. Por ahí. Claro, y entonces este señor tenía un programa de radio, de radioteatro. Ya había tenido varios programas antes, había, no sé, 15, 16 programas previos, y hacía radioteatro, no sé, lo que se te ocurra, ¿no? Vamos a Romeo y Julieta, ok. Pero ese día se le ocurre, no se sabe en realidad cuánto de esto es preparado, cuánto es bien casualidad, pero él dijo, voy a representar radiofónicamente el libro de H.G. Wells, que todavía vivía en ese tiempo. Y estaba creo que estaba en Estados Unidos físicamente, pero él era británico y vivía y trabajaba en Inglaterra. Entonces voy a representar con mi compañía la Guerra de los Mundos, pero en una adaptación radiofónica para Estados Unidos, como si esto fuera en Estados Unidos, y como si fuera una noticia en tiempo real, como si estuviera pasando. Entonces le cuenta a los jefes, mira, vamos a hacer como que fuéramos tú y yo aquí. Dije, bueno, en este momento te estoy mirando por Viña del Mar y está viniendo una nave, así. Claro. Entonces, pero le dijeron los jefes, mira que hay que dar una advertencia, porque esto... Se puede asustar la gente. Así. No, se va a asustar la gente. No, sí, claro, tienes que dar al menos 2 advertencias en el programa de radio, que esto es una ficción y que es parte de... Ok, perfecto. Entonces el tipo cuando empieza dice, vamos a hacer una adaptación radiofónica para la Guerra del Mundo como si fuera en tiempo real y tal. Y lo dijo al principio y lo dijo un poco más adelante también, me parece que en 2 ocasiones más. El problema es que la radio de al lado, que era la que la llevaba en ese momento, que era la NBC, estaba dando un programa que era muy, muy entretenido, así de variedades, que se llamaba. Entonces, en los comerciales de la otra radio, la gente, como suele hacer en esta radio, claro, se cambió de radio y dijo, vamos a ver qué está pasando en el otro lado mientras pasan los comerciales de este. Entonces agarró
no la advertencia, sino que el relato en tiempo real de lo que estaba pasando. Un ataque Entonces, una granja en un Nueva ataque Jersey, claro. en Nueva Jersey, claro, porque como te digo, la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, que se escriben parecido, por eso da confusión, porque H.G. Wells, Pozo, el señor Pozo, lo escribió, y el otro es Welles, que es una, pero los gringos lo dicen igual. Entonces, sí, ahí está la confusión para más adelante, pero no. Y entonces él hizo esta adaptación y empezó a contar, y los despistados que se habían cambiado empezaron a escuchar eso, y entonces tú estás ahí, el Linares, dicen que en Talca están viniendo los marcianos, y la gente en ese tiempo... Mira, hay una cosa que tiene la radio, ¿no? Y creo que esto es lo interesante de todo esto. La credibilidad. La radio sigue siendo... Y en ese momento estaban haciendo. Entonces, los periódicos no estaban muy contentos, porque este monstruo que estaba apareciendo, que es como, no sé, voy a hacer como el podcast ahora, no lo sé. Entonces, empezó a crecer y a tener mucho poder. Pero es un poquito más adelante. Entonces la gente empezó a escuchar, viste que la radio tiene esos momentos de que es totalmente oído, todo oído, pero tú te quedas mirando la radio así fijo, como que va a salir algo de ahí. Claro, porque el oído, bueno, acá algún psicólogo me puede ayudar, tiene eso, ¿no? Que tiene crea realidad. De los sentidos el más, claro, el más sugerente, porque te despierta la imaginación eso es lo que tiene la lectura también. Entonces, la gente se empezó a perseguir. Se empezó a perseguir y que están viniendo, que están entrando. Entonces ya cualquier ruidito tú escuchabas a los marcianos y empezó a quedar la escoba. Pero quedó la escoba, después se magnificó mucho, ¿no? Los diarios se quejaron y usaron esta... Claro, lo usaron. Claro, lo usaron, que hay gente suicidándose, no sé qué, muriendo, saltando, y no fue tan así. Después está bastante documentado que sí hubo una histeria colectiva, quedó la escoba, todo el mundo... porque el libro está muy bien escrito, la adaptación estaba brillantemente bien escrita, y el locutor, que era muy joven, no sé si dije que tenía 23 años cuando hizo esta puesta en escena. Entonces, esto es así como, ¿cómo agarra tanto vuelo un libro? ¿Cómo agarra tanto vuelo un libro que estamos hablando aquí un siglo después de lo mismo? Muy interesante, muy interesante. H.G. Wells decía que la civilización es una carrera entre la historia y la catástrofe. Y eso sí, es muy interesante, porque está todo el rato de la educación, de la lectura, del fomento. Es apasionante. Yo de aquí párame, porque yo puedo estar aquí mucho rato. Sí. Bueno, hay hartas cosas que aprender en todas estas lecturas, pero que fomentan la imaginación. Sí. ¿Cómo hacemos para que la gente lea? Estos son pequeñas cositas, estamos hablando de un libro que es entretenido, que es divertido, pero solo lo vas a experimentar cuando te sientas y lo agarras y te pones a leer y te das cuenta que te pasa el tiempo y no te suelta, y los beneficios que tiene. Hace poco escuchaba a Humberto Maturana, un gran Humberto Maturana, en un videito que decía que los niños aprenden a leer, que sea en primero básico, en segundo, pero es muy difícil que entiendan lo que leen, porque es todo muy simbólico, todavía es muy concreto, pero lo aprenden a leer aprenden a comprender cuando está un adulto al lado y conversan, en esa reflexión, en esa conversar, en las preguntas, en la respuesta. Ahí empieza a comprender lo que está, y se hace entretenido, y no sabemos cómo sacar a nuestros niños de las pantallas y quitarles un poquito, si no te digo que es cero, pero quitarlo, y se logra, yo lo hago por el mío, esto es muy personal y perdona la autorreferencia, pero está metido ahí en una pantalla que si uno agarra el libro y lo empieza a ver, y como lo venimos haciendo, lo suelta, y dice, ya, vaya, y después no quiere esperar, ese es el problema. Sí, porque la lectura por placer sí, pero es que esta tiene puros beneficios, porque siempre estamos acostumbrados que las cosas que son muy placenteras tienen muchos inconvenientes. Oye, ¿hay alguna biblioteca, no sé, en línea, alguna cosa que se podamos sugerir también?
Sí, tenemos muchas opciones en realidad, porque uno dice el libro me lo compro, es tan caro, no, es tan poco, es tan escaso, pero tenemos la biblioteca pública, ahí en Linares tiene uno usted, vaya con su carnet, se inscribe, se lo prestan físico, se va para su casa, lo lee en la playa, lo lee en el campo, lo lee en la casa, lo lee donde quiera. Y hay otra opción que está muy buena, que es la biblioteca pública digital. La biblioteca pública digital usted necesita tener internet, ya mucho, un celular o un tablet, más o menos de esta década, y sí, es muy amplio, Yeah. y bajarse una aplicación que se llama BDP, Biblioteca Pública Digital. Baja la aplicación, como baja tantas otras, y con su carnet de identidad, ya sea de chileno o extranjero residente, puede acceder a la biblioteca gratis. Aquí no se cobra. Entonces usted ahí busca el buscador, la guerra de los mundos, bueno, lo que quiera, porque hay un catálogo impresionante y se lo prestan por 15 días totalmente para gratis. que lo lea tranquilo. No alcanza a leerlo, lo devuelve y lo vuelve a pedir él mismo hasta que se lo termine. No hay límites en ese sentido. Así que está muy bueno la biblioteca pública digital. Es cosa de buscar ahí, usted ya sabe cómo se hace, y lo encuentra y lo busca. Este u otros. Claro. Bueno, te quiero agradecer este comentario, pero te quiero... otra cosa, que hagamos otros comentarios después. De otros libros hay miles. Yo encantada aquí, mira, si libros hay mucho, historia hay mucho, esto no se acaba nunca, no vamos a alcanzar a terminar nunca la cantidad. Ahora sí, la gente aquí contigo te manda un mensajito ahí a la radio y te dice de qué quiere, lo buscamos. Perfecto. Te comprometo. ¿Listo? Ni un problema. Un abrazo Dale, grandote, que estés muy bien. Listo, chau. Chau. Bueno, Karen Espinosa en esta conversación hoy día de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, y después de ahí inspiró también el radioteatro de Orson Welles. Bueno, cosas